Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a trabajar ubicación de enferradura. Vamos a partir con una planilla Excel y vamos a partir por estribos y después vamos a ver barras y vamos a ver escuadra. ¿Ya? Comenzamos con la clase de hoy. Ya, aquí nosotros vamos a encontrar un detalle de fundación. El detalle de fundación tiene un emplantillado de 25 centímetros por una altura de 10 centímetros. Tiene un cimiento de 25 centímetros por 25 centímetros y tiene un sobrecimiento de 30 centímetros de alto por 15 de ancho. Ya podemos observar que tiene barras en cada una de sus esquinas, ¿cierto? Una barra de 10 milímetros de enferradura y las centrales tienen 8 milímetros. Ya el arroba indica que es la distancia, el distanciamiento que tiene, digamos en este caso los estribos en realidad. ¿Ya? Y además tiene las barras de abajo, como decía, tiene dos barras de 10. Nosotros acá tenemos el estribo, el desarrollo del estribo, recordando que, y voy a hacer, voy a indicar aquí separadores en enferradura. Ya nosotros encontramos separadores de enferradura, los cuales, que son como este que estoy mostrando en pantalla, los cuales se incorporan en la enferradura y lo que hacen es que, voy a imprimir aquí, lo que hacen es que estos tienen una distancia desde ese punto al extremo que separa el hormigón en 2,5 centímetros, ¿ya? Y eso se van colocando en cada una de las esquinas, lo que significa que debo descontar desde el hormigón, o sea, si el sobrecimiento tiene 30 centímetros, quiere decir que 2,5 se desplaza y 2,5 arriba y 2,5 abajo. Por lo tanto, me queda un estribo de 25 centímetros de alto. Lo mismo ocurre cuando en su horizontal, que tiene un ancho de 15 centímetros, por lo tanto se descuentan 2,5 por lado. Eso quiere decir que me deja 10 centímetros, ¿cierto? Arriba, 10 centímetros abajo y tengo una aleta que son 7 centímetros cada una de esas, de ese desarrollo. Se hace una sumatoria de esto, voy a irme acá, calculadora, ¿cierto? 25 más 25 más 10 más 10 más 14, 84 centímetros tiene el desarrollo del estribo. Me indica que tiene un diámetro de 8 y el arroba me indica que es una distancia de 20 centímetros. ¿Ya? Acá nosotros estamos trabajando con la vivienda número 4, que es las viviendas que hemos trabajado en Archicad, la vivienda que hemos trabajado en Revit. Ya ahora lo que estamos haciendo es ubicar esta vivienda, la cual, cierto, yo aquí desarrollé la planta de fundación. Quiere decir de que aquí existe un corte, ya, a ver, aquí existe un corte. Existe un corte, el cual es este corte que en este detalle. ¿Ya? Y ese corte lo vamos a dejar para toda la vivienda igual. Por lo tanto, lo que se hizo acá es que desde el eje, ya nosotros tenemos muy bien marcados los ejes, se dejó 7,5. O sea, si yo voy aquí, voy a colocar distancia en realidad porque la cota está 7,5. Ahí se puede apreciar, a ver, di, el comando di, ¿cierto? Y ahí me está marcando donde dice especificación del punto 7,5, ¿cierto? En azul. Por lo tanto, 7,5 por lado, eso quiere decir que desde el eje, ¿cierto? Yo tengo 15 centímetros, que son los mismos 15 centímetros que están acá en el sobrecimiento. Y para el cimiento, ya tengo 25 centímetros que son los 25 que me encuentro ahí. Por lo tanto, cuando yo tomo los largos, los tomo directamente desde acá. O sea, ya tengo el largo, aquí yo ya tengo la cota, ¿cierto? Que es 7,45. Si ustedes están en un plano de arquitectura, no pueden medir los muros porque los muros están de 12 centímetros, ¿ya? Y el sobrecimiento está de 15 centímetros. Eso quiere decir de que yo tengo que verlo desde el punto de vista
exterior, siempre dándole desde el eje hacia afuera 7,5, desde el eje hacia afuera 7,5. Ya en este caso, insisto, yo lo tengo avanzado, pero ese es el criterio que ustedes tienen que utilizar. Yo tengo unas planillas Excel en donde primero vamos a trabajar con el itemizado. Ya aquí yo tengo el itemizado de la vivienda número 4 y esto es lo que tienen que desarrollar, el itemizado, ¿cierto? El itemizado en el fondo lo que dice son ítems, ya son los ítems de las partidas. Por lo tanto, yo tengo un encabezado en donde indico el nombre de la obra, indico la superficie, indico el propietario en este caso, indico la dirección, que esta es hipotética, indico la comuna y aquí yo puse constructor y puse mi nombre. Pero ustedes tienen que incorporar su nombre, ¿cierto? O el de su colega o su socio. Después tengo el punto que es itemizado y acá tengo los ítems. Ya los ítems, la descripción y la unidad de la partida en la cual se desarrolla. Los ítems tenemos que tener claro que los ítems en cero, ¿y por qué van en cero? Los ítems que son directamente de la ejecución deben ir en ítem 1. Los que se cuantifican en cuanto a un presupuesto, me refiero a que tienen un costo, van con ítem 0. Ya esto es, la idea es que después en la carta GAN, en planificación y control de obra, yo parta desde el ítem 1 con las partidas que son ejecutables en terreno, las que son de obra. Las que no, que son cuantificables en cuanto a costos, deben ir en ítem 0. Ya acá nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un ítem 0, que el ítem 0 para este caso son permisos generales. Tengo el 01 que son permisos de factibilidad común global, 02 proyecto sanitario con ingreso a Araucanía a la empresa concesionaria en cuestión, permiso de edificación, declaración del T1 eléctrico, certificación y declaración SEC del TC6, que esto es para gas, y recepción definitiva. ¿Pueden existir más tipos de permisos? Sí, pueden existir más tipos de permisos. Aquí automáticamente se asocia que es un proyecto urbano porque tiene ingreso a Araucanía o a la empresa en concesión. Si fuera rural tendría que ser ingreso a la Seremi de Salud, ¿ya? Y eso es un poco más costoso. Por lo tanto, partimos con el ítem 1 que son instalaciones de faena, cierre perimetral, empalme provisorio eléctrico, instalaciones provisorias de agua potable, bodega y oficina, baños provisorios, y esto en realidad ustedes pueden pueden incorporar más. Es probable que si buscan itemizados en internet o de alguna de mercado público, por ejemplo, que es una plataforma de licitación pública, pueden encontrar, digamos, itemizados mucho más completos que esto. ¿Ya? Después yo tengo el ítem obra gruesa y el ítem obra gruesa, y aquí tienen que poner harta atención, tengo ítem 1 instalación de faena, ítem 2 obra gruesa y después yo entro al ítem 2. Porque en el fondo obra gruesa tiene varias partidas o subpartidas. Ya tengo trazado y replanteo, algunos le llaman trazado y niveles, ¿cierto? Tengo el 2 que es movimientos de tierra, tengo el 3 que es moldaje, tengo el 4, el 2.4 que es fundaciones, el 2.5 que es radier, el 2.6 que es estructura de muros, el 2.7 que es estructura de techumbre, el 2.8 que es cubierta, el 2.9 que es hojalatería, ¿cierto? Y acá tengo que hojalatería también podría incluirse dentro de otro ítem, quizás no en obra gruesa, ya hay que replantear eso. Después tengo el ítem 3, ya porque tengo la partida de obra gruesa, después tengo el ítem 3 que es terminaciones. En terminaciones yo tengo, bueno, también aquí hay un tema de cuestionamiento. Insisto, hay distintas formas de hacer un itemizado. Algunos lo dejan como ítem 3, por ejemplo, hilación o ítem 4, hilación. Aquí se dejó en terminaciones. Revestimientos exteriores, por ejemplo. Revestimientos interiores, cielos rasos, pavimentos interiores, puertas y ventanas, cerraduras y quincallería, pintura y barnices. Y después yo tengo el ítem 4 que es instalaciones domiciliarias. Y en el ítem 4 tengo el 4.1, el 4.2, el 4.3, el 4.4 que es instalación de agua potable, alcantarillado, que para mí esto es sanitario. Ya yo lo dejaría como un solo ítem quizás. En mi caso, como trabajo un poco en instalaciones, para mí esto es instalaciones sanitarias, ¿cierto? Y este vendría siendo el 4.11 y lo dejaría hacia un costado derecho, ya, y aquí agua potable y aquí alcantarillado. Ya en mi caso yo lo dejaría, ¿cierto? De esta manera,
pero un tema de lo vamos a dejar en global, ¿ya? Instalaciones de alcantarillado yo las sacaría, por lo tanto estos dos se desplazan aquí y para mí este se elimina, ¿ya? Instalación eléctrica, lo mismo pasa en instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas, por ejemplo, yo dejo insertar y para mí hay alimentadores, subalimentadores, iluminación, enchufe, fuerza. Ya acá instalaciones de clima vamos a cambiar a instalaciones de gas. Ya vamos a dejar las instalaciones de gas, en este caso no vamos a dejar clima, ¿cierto? Vamos a dejar instalaciones de gas. Obras complementarias, cierre exterior definitivo, estacionamiento. Ya, nosotros tenemos las hojas de Excel, tenemos 01 guión bajo itemizado, 0, este es 02 que es hormigones, 03 que es la planilla de ubicación de enfierradura, 04 que es moldaje, 05 que es movimientos de tierra y 06 que es resumen, que en el fondo es este mismo itemizado, pero además yo le agrego cantidad. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros vamos a hacer en este de acá, ¿cierto? Vamos a hacer cantidad. Por ejemplo, yo una vez que ya haya revisado mi itemizado, lo haya validado, porque igual puede que no lo tengan validado, ¿cierto? Yo aquí lo que digo es cantidad. Cantidad. ¿Ya? Cantidad. Me voy a ir acá. Ya, cantidad. Lo dejo centrado, ¿cierto? Después, no, este no se llama itemizado. Y aquí yo voy llenando después o voy complementando con todas las ubicaciones que yo voy haciendo. Por lo tanto, esto va a ir de esta manera, ¿cierto? Yo estoy cambiando aquí los colores y ahí se ya empieza a ver más ordenado el tema. Y la idea es que sean sumamente ordenados porque en el fondo nosotros lo que estamos trabajando en esto, que después esto se va como a análisis de costo y presupuesto. Entonces tenemos que ser sumamente ordenados porque en el fondo lo que estamos haciendo, estamos hablando de dinero, ¿ya? Y si está desordenado, significa yo no voy a confiar en lo que ubicaron. O sea, tiene que ser sumamente ordenado, ¿ya? Y ahí lo pueden seguir completando. Lo que tengo en amarillo es lo que vamos a ubicar en general, es lo que vamos a hacer. Ahora, por ejemplo, fundaciones, esplantillado. Aquí yo aprieto es igual, me voy a hormigones y supongamos que aquí yo tengo el total de mi emplantillado, entonces lo aprieto, esto todo tiene que estar centrado y ahí me da automáticamente el valor. Por ejemplo, si yo empiezo a calcular, aquí voy a suponer, voy a incorporar datos, ¿cierto? Y aquí yo tengo la sumatoria, que no la tiene, tiene que ser la sumatoria hasta arriba. Poner, ¿cierto? Ahí se está actualizando y acá se actualizó. Ya se actualizó ahí. Entonces, si yo incorporo más datos, voy a 1.20, 1.25, ¿cierto? 3.55, entonces el valor aquí cambió. Ya, esa es la idea, que esté automatizado. Nos vamos a fierradura. Acá yo tengo una planilla Excel en la cual está ya previamente configurada. Lo primero que tienen que hacer es digitalizar una tabla, que es la que se encuentra aquí, que va asociada a los diámetros de la enfierradura y va asociado al peso por metro. Ya este peso por metro, o sea, quiere decir que un metro tiene un peso en diámetro de 6, de 0,222, en diámetro 8, 0,395, en diámetro 10, 0,617 kilos por metro. Ya acá nosotros, y yo hice un resumen, tengo enfierradura de estribos, tengo el elemento, indico que estoy calculando estribo, tengo los ejes, el eje A entre 1 y 5, el eje B entre 3 y 4, el eje C entre 1 y 3 y 4 y 5. Y aquí lo vamos a asociar con el plano. Acá yo tengo la enfierradura, ya la enfierradura, que para efectos de esto es solamente diámetros de 8, distancia entre estribos, ¿cierto? Nosotros lo estuvimos viendo que la distancia entre estribos es una distancia de 20, por lo tanto el valor que va acá es 20. Ya esta planilla está automatizada, entonces ya está, ingreso los datos y está automáticamente me los va calculando. Después tengo el largo unitario.
el largo unitario. Vámonos a los ejes y voy a seguir porque aquí vamos a dividir planilla. Vamos a hacerlo al revés. Ya, aquí yo tengo mi planilla y aquí yo tengo mi plano. Entonces vamos a revisar los ejes primero. El eje A, el eje A, el eje A entre 1 y 5. ¿Perfecto? Perfecto. Ya, el eje A entre 1 y 5. Después tengo el eje B entre 3 y 4. El eje B entre 3 y 4. Perfecto. Después tengo el eje C entre 1 y 3 y entre 4 y 5. Entre 1 y 3 y 4 y 5. ¿Ya? Después tengo el eje D. El eje D es entre 2 y 5. El eje D es entre 2 y 5. Después ya terminó con los ejes en letra, ¿cierto? Y nos vamos a los ejes numéricos. Los ejes numéricos va el 1 entre A y C. El 1 entre A y C. Después vengo al eje 2 entre C y D. Entre C y D. Después viene el eje 3 entre A y C. A y C. Perfecto. Después viene el eje 4 entre A y A. Y aquí vamos a hacer una excepción, ¿cierto? Aquí yo tengo el eje C. Cuando yo no tenga ejes asignados, ¿cierto? Como en este caso, yo lo que voy a hacer es que este lo voy a asignar como C1. Puedo asignarlo como C', puedo, ¿cierto? Como C', ¿ya? Pero en este caso yo incorporé C1, entonces llega hasta ahí. Después vamos al eje 5. El eje 5 entre A y D. A y D. Entonces con eso nosotros tenemos los ejes. La distancia de los estribos nosotros ya la vimos, ¿cierto? Y la distancia de los estribos es cada 20 y eso nos indica el plano. El largo unitario se refiere a la sumatoria del desarrollo del estribo, recordando que tengo de la viga de fundación descontar 2,5 por lado, porque esa es la separación que tiene que tener el hormigón de la enferradura. Entonces tengo 25 más 25 más 10 más 10 más 14, 84. Y aquí claramente dice que largo unitario, ¿cierto? Tiene que ser en centímetros, 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 todos en centímetros, porque en realidad todos tenemos los mismos estribos, ¿ya? Después tengo el largo a cubrir, perfecto, ya. Largo a cubrir. Recordar que la enferradura va en el sobre cimiento. Por lo tanto, no va en el color que está en magenta porque ese es el cimiento, es el color cian, ¿ya? Entonces, acá yo tengo desde este extremo hasta este otro extremo, ¿cierto? Y eso me da 7,45 en centímetros. Después tengo el eje B entre 3 y 4. Ya, lo que hago aquí entre 3 y 4 que me voy y paso la enferradura de un lugar a otro. Por lo tanto aquí es 160. Después voy a dejarlo en blanco y nosotros vamos hasta aquí. Ya, hasta ahí. Vamos al eje C. El eje C decía que es entre 1 y 3. Por lo tanto, entre 1 y 3 yo voy y entre 1 y 3 tengo 3 metros, ya 300 porque está en centímetros. Entre 4 y 5, el eje C, entre 4 y 5, acá tiene que ser en el color cian, acá tiene que ser en el color cian, ¿cierto? Es 315, 315, ¿ya? Después vámonos al eje, al eje D, ¿ya? El eje D nos vamos de exterior a exterior de sobre cimiento 541, ya, por lo tanto ya tenemos el D. Ahora nos vamos a los ejes que están en vertical. Nos vamos al eje 1 que está entre A y C y ese va a ir, y por favor aquí tiene que ir de extremo a extremo porque la enferradura va a pasar una con otra, ya, y aquí tiene 3,95. Después tenemos el eje 2 entre C y D debiera ser el eje 2. Ya este lo tenemos listo. El eje 2 entre C y D. Por lo tanto, yo me voy aquí y me posiciono en los extremos. ¿Ya? Y aquí tengo 500
5, o sea 5 metros 05. ¿Ya? Con eso tenemos ahí. Después nos vamos al eje 3. Perfecto, al eje 3. Nos vamos de extremo a extremo. ¿Ya? Y acá nos vamos desde extremo a extremo. ¿Ya? De extremo a extremo. O sea, ahí lo tenemos, ¿cierto? 395, 303 metros 95. En el fondo eso me está queriendo decir ahí. Nos vamos al 4. Y el 4 es entre A y C1. Perfecto. C1 es el que incorporamos ahora, que no estaba. Y tengo 519. Entonces acá es 5 metros 19. Ya estamos ahí. Y después nos queda entre A y el eje 5, entre A y D. Y esto es exterior a exterior. Nos vamos a exterior, exterior. Y eso me da 8 metros 85. Ya con esto nosotros ya tenemos los largos. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para calcular la cantidad de estribos se calcula en base a la cantidad de estribos se calcula en base al largo que tengo que cubrir, que en el fondo esta es la celda LC, ¿cierto? El largo que tengo que cubrir en la distancia de estribos, ya dividido en la distancia de estribos. Ahí dice la celda E16, ¿cierto? La G16, o sea, divido el largo a cubrir, dividido la distancia por estribo, y eso me va a dar la cantidad de estribos. Y después yo lo que hago es que si, por ejemplo, no tengo nada aquí, lo que hago es que yo desplazo aquí abajo y esto se va y me va a indicar, ¿cierto?, que tengo cantidad de estribos a utilizar de 37,25, de 8 cantidad de estribos, 15. Esto es lo que yo tengo que, en el fondo, construir. Ahora, ojo aquí porque existen dos cantidades de estribos, cantidad de estribos a utilizar y cantidad de estribos a fabricar. Esta planilla la creé de esta manera, ¿cierto? Después yo puedo ocultar si yo quiero ocultar, ¿cierto? Porque en realidad me va a servir porque me está dando un valor en decimales. Yo no puedo construir 37,25 estribos. 8 estribos sí, 15 estribos sí, pero 15,75 no los puedo construir. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a cantidad de estribos, creo digamos otra celda, ¿ya? Y tengo la siguiente fórmula, que es igual redondear punto más. Ya escribo igual redondear y me va a aparecer redondear. Abro paréntesis y digo que la celda, que es donde tengo la cantidad de estribos a utilizar, punto y coma, lo dejo en 0 para que me redondee ese valor, o sea, me lo va a redondear a 38. Si yo no le sumo el más 1, me lo redondea a 38, ¿cierto? Ahí está. Y la fórmula me dice que debo considerar uno más. Acá, ¿de dónde sale eso? Existe un documento en donde hay una fórmula. Déjenme buscarlo. Esta la teníamos como por acá. Aquí está. Ya. Existe una fórmula que es donde tengo que n es la razón del largo a cubrir por el espaciamiento, ¿cierto? Donde el n es un número natural y se le ingresa 1. O sea, quiere decir que si n es 10, yo le agrego 1. Si n es 10,35, yo le sumo 2. Ya, en este caso vamos a revisar. Por ejemplo, este tiene decimales. Entonces me está indicando que debo agregarle 2. En este caso debo agregarle solo 1 porque es un número entero. En este caso debo agregarle solo 1 porque es un número entero. En este caso debo agregarle 2 según la fórmula. ¿Ya? Después tengo 27,5. Como el 27,5 en el fondo es un número que viene viene con decimales. Entonces yo le agrego más 2, más 2. Y aquí yo puedo arrastrar, ¿cierto? Y ahí lo agrego completo. ¿Ya? Con esto nosotros ya tenemos la cantidad de estribos a utilizar y la cantidad de estribos a fabricar. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a los metros lineales. Y ojo aquí porque nosotros estamos trabajando la planilla en centímetros. No la estamos trabajando en metros. Por lo tanto, lo que debemos hacer, siempre el Excel vamos a incorporar igual suma, abro paréntesis y yo voy a indicar el
largo unitario del estribo dividido en 100. ¿Por qué? Porque yo necesito ese 84 centímetros pasarlo a metros. Entonces lo paso a metros, lo divido en 100, regla de 3, ¿cierto? Y lo multiplico por la cantidad de estribos a fabricar, no a utilizar, a fabricar, porque yo lo que necesito son los metros lineales de estribos. Yo no necesito ni los centímetros lineales, yo necesito metros lineales de estribos, ¿ya? Por lo tanto, debo pasarlo a metros. Esta planilla debe estar tal cual como se menciona acá. Entonces, de esta manera yo tengo 34 metros lineales para ese eje entre A y 1, 5, y así para cada uno de ellos, ¿cierto? Tengo los metros lineales a utilizar. Con esto yo puedo calcular la cantidad de barras, ¿ya? Aquí no estoy haciendo optimización de material y ojo con esto, ¿ya? Porque igual de repente, por ejemplo, aquí tengo 40 centímetros y así, ¿cierto? Tengo, digamos, puedo optimizar material, pero vamos a hacerlo cuando uno está partiendo, uno parte con estas metodologías y después ya a medida que uno domina la especialidad, va mejorando los procesos. Por lo tanto, vamos a utilizar las barras a utilizar. ¿Qué hago? Digo, tengo una cantidad de metros lineales y lo divido en 6. ¿Por qué? Porque la barra viene de 6 metros. Entonces calculo la cantidad de barras. Y aquí yo digo que voy a utilizar 5,6 barras, en el otro 1,26, 2,24 y así la cantidad de barras que voy a utilizar, ¿cierto? Recordando que divido los metros lineales en 6 para tener la cantidad de barras. Yo no puedo comprar 5,6 barras, yo no puedo comprar 1,26 barras, yo tengo que redondear ese valor, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que voy a incorporar otra celda, que es a comprar, ¿cierto? Barras a comprar. Insisto, aquí pueden haber múltiples formas, porque yo puedo sumar todo esto, sumo, y aquí me dice que este está mal sumado, ¿ya? Si se dan cuenta, yo lo que hice es que sumé la cantidad de barras a utilizar y me dio 36. Y las barras a comprar me dio 42. Entonces aquí hay una diferencia y esto es lo que yo llamo optimización. Si es que yo podría, y esto lo voy a dejar como de dos maneras, ya un criterio. Lo que yo debería hacer es sumar las barras a utilizar y yo digo voy a utilizar 36 barras. Ya, si este valor a mí me dieran un valor decimal, por ejemplo, si me diera 36,2, 36,3, tendrían que ser 37 barras. ¿Ya? Tendrían que ser 37 barras. Yo lo voy a dejar con 36 barras a utilizar porque me dio un valor. Entonces, ¿para qué voy a comprar? Porque en realidad aquí lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Estoy comprando igual una gran cantidad. Estoy comprando 4 o 6 barras más. Ya no justifica. Entonces, yo voy a trabajar con las 36 en este caso. Después yo incorporo una celda que es peso, que es kilo por metro. Y esto va asociado y yo aprieto es igual y lo dejo en diámetro de 8 porque yo estoy trabajando en los estribos en diámetros de 8. Por lo tanto, yo pongo es igual y pongo F4 y en F4 me va a colocar esos dos signos peso y eso hace que se fije la celda. Por ejemplo, aquí yo la voy a incorporar es igual y no voy a fijar la celda, ya la dejé ahí. Entonces si yo arrastro, ¿qué va a pasar? Que se va a arrastrar el valor y me está incorporando los valores por diámetros de 10 y diámetros de 12. Entonces, en cambio, si yo dejo es igual, aprieto F4, se fijó. Ya voy a borrar los otros para que esté el ejemplo. Entonces yo arrastro y ahí se fijó la celda, ya, y me mantuvo todo lo que es diámetros de 8. Cuidado sí porque aquí todo es diámetro de 8. Si fuera de 10 cambia el peso. ¿Ya? Es importante porque la mano de obra se paga en kilos. En peso se llama, pero es masa en realidad. Ya, entonces acá yo tengo que tener mucho cuidado. Ya, unidades. En este caso yo quiero trabajar con estas unidades de barra. Ya, miren, aquí me dio 36,4. Esto quiere decir de que acá yo lo que puedo hacer aquí son varias cosas. Una, coloco los decimales porque me dio 36,4 y aquí me dice unidades de barras a utilizar. Entonces yo puedo incorporar igual, redondeo, más. Y esta celda, punto y coma, 0, y me dejó en 37 unidades.
Ya me dejó en 37 barras. O sea, esa es la que yo debería utilizar. Vámonos a los kilos. Vámonos aquí. Los kilos, ¿cómo funciona? Yo tengo cantidad de metro lineal por kilo. Por kilo. Yo lo que multiplico es mi metro lineal por el peso por kilo. Y de esta manera yo tengo 13,27 kilos y esto lo arrastro, ¿cierto? Y ahí cada uno se va multiplicando los metros lineales por los kilos. Después yo hago mi sumatoria y tengo que ser súper cuidadosa con esto. Igual suma, ¿cierto? Aquí, como pueden ver, está mal. Ahí sí, 86,27 kilos, en donde yo tengo un porcentaje de pérdida de un 10% lo que estoy considerando. O sea, los 86,27 los multiplico por 10 y me da 8,63 y eso después lo sumo y me da un peso total de kilos, ¿cierto? Para diámetros de 8 de esa cantidad, ¿ya? Y la cantidad de barras, ¿cierto? Son 37 unidades. Y yo lo puedo dejar de esta manera. Con esto nosotros hemos calculado la cantidad de estribos en una próxima clase. A ver. Ya, con esto hemos calculado la cantidad de estribos. En la próxima clase lo que vamos a ver va a ser la cantidad de barras y la cantidad de escuadras. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya servido de utilidad y nos vemos en una próxima clase. Que esté muy bien. Chao, chao.